Buenas noches, buenas noches. Sean bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre explicaciones científicas para los fracasos en periodontitis severa. Bienvenidos a este en vivo donde estaré diciendo buenas noches. María Ferraz. Voy a hablar sobre las explicaciones científicas para los fracasos en periodontitis severa. Entienda esto y trate cualquier caso sin cirugía. Escriba aquí en el chat quién tiene miedo de hacer un tratamiento periodontal, quién tiene temor de realizar un tratamiento periodontal y que no funcione. Prometer que va a funcionar y luego terminar sin tener solidez científica para decir que el tratamiento va a funcionar. O algunos colegas que dicen que ellos quieren salvar ese diente, entonces pasa alguien y dice, no, qué tontería, vamos a mantenerlo y después vamos a mantener ese diente o vamos a extraerlo y luego no lo van a extraer. Tú quieres mantenerlo, pero no tienes base científica para eso. En la clase de hoy vamos a hablar sobre lo que vamos a hacer y si logras salvar dientes, los pacientes van a estar súper felices y te vas a convertir en una referencia en salvar dientes. Y el motivo por el que hago este tipo de contenido es porque te he estado recibiendo mensajes así, mira. La cuestión es realmente saber si un poco de hueso se regenera después del tratamiento endodóntico, cuánto de bolsa quedará. Muchas personas, muchos dentistas terminan quedándose con la duda. Si van a decir que van a hacer el tratamiento y no funciona, aquí mira, Gabriele dice que tiene miedo de prometer y no tener éxito. Y ese es el objetivo de este live. Si el hueso se forma y ¿cuánta bolsa queda? Cuando alguien pregunta esto, ¿qué hace el tratamiento? ¿Se forma hueso y queda una bolsa residual? Necesito decirles que lo primero que va a suceder en términos de velocidad de reparación tisular es que el epitelio se va a proliferar. Entonces, en primer lugar, la bolsa se cerrará. El epitelio de unión se va a cerrar. Si el epitelio de unión se cierra, el hueso viene después. Así que quien hace este tipo de pregunta, si después de regenerar el hueso, si la bolsa va a quedar, siempre en primer lugar, el epitelio se cierra, después el hueso. Entonces, hay colegas que todavía no creen que las bolsas profundas puedan cerrarse. Sí pueden. Y voy a traer datos científicos para demostrarlo. Y hay colegas que todavía dicen así. Sí, y después, si delante de esa bolsa, el paciente será capaz de hacer autocontrol. Control de placa en casa, porque lo importante es darle al paciente un entorno que le permita higienizarse. Y aquí está la cuestión, necesitamos darle al paciente un entorno que él pueda higienizar. Sí, ese entorno es el que vamos a estar reequilibrando las bacterias y no se trata de raspar, 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 sino de decir que vamos a dar condiciones. Y esto no depende del control de placa del paciente, porque eso es de la época en que se creía que la higiene bucal era el tratamiento periodontal. La higiene bucal no es tratamiento. La higiene bucal va a ayudar. Es un factor de protección, pero no es la higiene la que trata. El tratamiento periodontal no es higiene. Y si el paciente no logra hacer el control, nosotros reequilibramos esa microbiota para el paciente. Entonces, se acabó esa historia de decir que la enfermedad periodontal depende del paciente. Tenemos un tratamiento periodontal que tiene una secuencia y tenemos un método que es una secuencia de 10 pasos llamado palanca de acción. En esa palanca de acción decimos una cosa, luego otra cosa y después otra cosa. En la secuencia correcta y en esa secuencia se acierta. El paciente entiende y cerramos en un programa anual. Entonces, si el paciente no realiza el control de placa, nosotros estaremos controlándolo. Hola, gente, buenas noches.
Escribe aquí cuál es tu duda sobre el tratamiento periodontal, el fracaso en el tratamiento periodontal, porque ahí hay una epidemia de exoimplantes que es causada por la falta de conocimiento en periodoncia, falta de conocimiento actualizado en periodoncia. ¿Tienes claridad? ¿Tienes claridad sobre cuál es la etiopatogenia actual de la enfermedad periodontal? ¿Tienes claridad sobre por qué los tratamientos periodontales, si ya intentaste hacer un tratamiento periodontal, no funcionan? ¿Sabes lo que la ciencia está diciendo actualmente sobre el tratamiento periodontal? ¿Sabes por qué ya no es necesario realizar cirugía para la enfermedad periodontal? Y es exactamente de eso de lo que vamos a estar hablando. Profesora, el epitelio sulcular se regenera en bolsas profundas de más de 4 milímetros. El epitelio sulcular se va a regenerar poco a poco. A veces está súper favorable. Entonces, por ejemplo, ya he visto bolsas de TEN cerrarse a 5 de una sesión a otra, principalmente cuando el paciente tiene una periodontitis de patrón incisivo, molar, o cuando el paciente tiene un caso en el que el antibiótico fue necesario, esas bolsas se cierran rápido. Entonces, ¿cuánto se va a cerrar? No lo sabemos, pero esto ya estará en esta clase que ya estoy adelantando. Las bolsas, cuanto más profundas son, mejor es el resultado. De nuevo, cuanto más profundas son las bolsas, mejor es el resultado no quirúrgico. Entonces, no es necesario hacer cirugía, es necesario hacer un diagnóstico y un plan de tratamiento adecuados. Y si el epitelio circular no cierra toda la bolsa, ya la hemos cerrado en un programa anual y el cierre completo de esa bolsa es solo cuestión de tiempo. Y es por eso que utilizamos la metodología de la palanca de acción en tenactos para lograr ese cierre de la bolsa periodontal. Si el paciente busca otra opinión y el otro resuelve el problema y tú lo condenaste, perdiste a ese paciente para siempre. El paciente quiere mantener el diente, él quiere salvar el diente. Y sé que muchos de nosotros también queremos salvar los dientes, pero no sabemos, tenemos miedo de hacer el tratamiento y que después no funcione. Y hoy voy a trabajar. Este estudio científico, llamado Todos los individuos, todos los pacientes, se benefician igualmente del tratamiento periodontal no quirúrgico. Esta es una revisión sistemática de, vaya, esto es de 2025. Aquí no está la referencia, pero es del Journal of Periodontal Research. Entonces, vamos a desglosar esto porque te voy a traer datos científicos. Y mucha gente todavía pregunta así, caramba, ¿el tratamiento periodontal sin cirugía realmente funciona? Escribe aquí, ¿cuál es tu duda? ¿El tratamiento periodontal sin cirugía funciona? Funciona. ¿Por qué? Raquel está preguntando aquí. Explique mejor, profesora. ¿Por qué cuanto mayor es la bolsa, mejor es el resultado? Este es uno de los resultados de esta revisión de la literatura. Lo voy a explicar. Cuando tienes una bolsa periodontal muy profunda, sí, es más grave. Y lo que sucede es que tenemos un escondite más profundo de bacterias periodontopatógenas, ¿cierto? Y nosotros vamos a estar limpiando ese escondite. Entonces, cuando logramos limpiar ese escondite, vamos a poder eliminar un gran reservorio. ¿Estás de acuerdo? Y cuando estas bolsas estén en mayor cantidad, en promedio, el 30% de bolsas periodontales de más de 5 milímetros, vamos a recurrir a la terapia antibiótica. O cuando el paciente es más joven, menos de 50 años más o menos, consideramos a ese paciente como más joven. Entonces está indicada la terapia antibiótica. Cuanto más joven, esto es según la literatura científica, mayor será el beneficio que va a tener. Cuanto más joven significa que tiene una tendencia genética a estas bacterias. Cuanto más profunda es la bolsa periodontal, mayor es la posibilidad de migración del tejido. Entonces conseguimos un mejor resultado porque eliminamos esas bacterias. Y otra cosa, entendiendo la dinámica de la etiopatogenia, esa bolsa periodontal profunda tarda en colonizarse. Tarda alrededor de 21 días. Si el paciente no se cepilla los dientes, tardará 21 días en formarse. Entonces, primero habrá una capa de película adquirida, luego una capa de cocos y después una capa de bacilos. Grandes aspectos positivos. Luego está la capa de fusobacterias.
Estas acumulan mucho coco y forman esas pequeñas estructuras de mazorca de maíz. Una vez que la placa es gruesa y madura, comenzará a albergar bacterias negativas y anaeróbicas. Entonces, en ese momento estaremos llegando a algo que llaman comunidad, clímax. La comunidad clímax es una comunidad que ya ha alcanzado su capacidad máxima, ciudad de formación de bacterias. Y esta bacteria, también llamada placa madura, es como si fuera así: deshervamos el jardín y entonces formamos una selva amazónica. Se necesita un tiempo para formar esto. Entonces vamos a tener una placa madura. Luego llega el dentista, encuentra una bolsa profunda llena de placa madura. Vamos a realizar la instrumentación subgingival, no solo de la bolsa. Y el mayor motivo de fracaso de la periodoncia tradicional es que la periodoncia tradicional solo se enfocaba en la bolsa periodontal. ¿Quién es periodoncista? ¿Quién aquí es periodoncista? Díganme, soy perio, quiero saber, escríbanlo aquí. En la periodoncia tradicional, seamos sinceros, el periodoncista solo miraba la bolsa, raspa la bolsa, raspa la bolsa, raspa la bolsa y raspa, hasta que en 2003 Major y colaboradores descubrieron que los periodontopatógenos no están solamente dentro de la bolsa periodontal. Cuando empezaron a utilizar sondas de ADN, descubrieron que los periodontopatógenos están esparcidos por toda la boca. Incluso en lugares muy oxigenados y en esas regiones muy oxigenadas, como por ejemplo la vestibular del incisivo central superior, el dorso de la lengua, estaba lleno de anaerobios. Y los investigadores se preguntaban, ¿pero cómo puede haber tantos periodontopatógenos en superficies tan oxigenadas? Y la explicación que ellos no entendían es que el biofilm dental es un perfecto protector. Es como si las bacterias estuvieran con una escafandra en el fondo del mar. Están protegidas y pueden ir a cualquier lugar. O como si llevaran un traje de astronauta y pudieran ir a la luna. Entonces los anaerobios están en todas partes. Y la periodoncia no resolvía los problemas, porque solo se fijaba en la bolsa periodontal. Dentro de esta perspectiva del método de los dentistas que salvan dientes, cualquier dentista, ya sea clínico o periodoncista, podrá reequilibrar estas bacterias, porque vamos a tratar las bacterias, incluidas las que están en la bolsa profunda. Y entonces, cuando logramos tratar todo, de repente vemos una mejora en esas bolsas periodontales. Eso mejora y es hermoso. Es fácil, es rápido, es rentable, es resolutivo. Y el motivo por el que estoy dando esta clase es para que tú puedas trabajar de una manera más ligera. Existe esa periodoncia que lleva muchas y muchas sesiones. Entonces, por ejemplo, ¿quién es periodoncista? Se pasaba raspando por cuadrante, por sextante, raspa y raspa un cuadrante, luego raspa otro, anestesia toda la boca, raspa otro y raspa el otro. Y en esa época, que se entendía muy poco sobre etiopatogenia, se creía que la enfermedad periodontal era causada por el cálculo. Y el cálculo era el factor retenedor de placa más peligroso. Entonces, teníamos que remover el cálculo y era humanamente imposible eliminar todo el cálculo. Y teníamos que abrir la encía, hacer un colgajo para el raspado y así quitar todo el cálculo. Y es ahí donde obtendríamos el resultado del tratamiento periodontal. Y no era nada de eso. Lo más importante era eliminar el biofilm desequilibrado. Hay que reunir a toda la gente para la fiesta. Todo tiene que suceder en la bolsa periodontal. Toda la gente del supragingival y del subgingival para que ocurra la enfermedad periodontal. Y entonces, en el método de los dentistas que salvan dientes, basado en el reequilibrio microbiano, reequilibramos todo, lo cerramos todo dentro de programas anuales. El paciente siempre regresa, vas a tener previsibilidad de caja, vas a tener previsibilidad de agenda, vas a tener al paciente fidelizado. Acabo de hacer un diagnóstico, una discusión individual de plan de tratamiento en la mentoría, dentistas extraordinarios, que es el DIPT, y en ese DIPT, Luna tenía una paciente fidelizada desde hace 5 años. Durante 5 años, la paciente siempre regresando, confiando en el tratamiento, y ahora va a hacer un tratamiento de ortodoncia, ahora va a usar irrigador y no va a perder ningún diente. La paciente viene, la paciente paga, la paciente viene desde hace 5 años. Eso es éxito.
El éxito no es esperar a que el paciente tenga un problema y después solo hacer un tratamiento curativo, es lograr resolverlo todo. Entonces, el tratamiento periodontal no es solo que el paciente se cepille. El tratamiento periodontal no es que el paciente haga enjuagues. El tratamiento periodontal es el reequilibrio microbiano. Y quien aún aprendió que el tratamiento periodontal necesitaba alisado radicular, el alisado radicular, él entendía y había que quitar el cemento necrótico. Y el cemento necrótico se creía que el tratamiento no funcionaba porque ahí en el cemento necrótico era donde quedaban incrustadas las bacterias. La verdad es que no sabían que la microbiota estaba en el dorso de la lengua, en la vestibular, solo miraban dentro de la bolsa. Entonces, dentro de la bolsa había que alisar la bolsa periodontal, había que anestesiar y tenías que hacer 17 movimientos con una cureta afilada. Y después de algunos movimientos vas y la afilas. Era un gran sufrimiento para el paciente, por eso era difícil. Otra excelente pregunta. ¿Y el tejido inflamatorio que existe necesita ser totalmente removido? El tejido de granulación. El tejido de granulación es un tejido inflamatorio. Entonces, cuando sufrimos una agresión física, química o biológica, y en este caso es una agresión biológica, que es el biofilm dental desequilibrado, lleno de bacterias inflamatorias, adiós. El cuerpo genera una respuesta inmunológica inflamatoria. Y entonces, ¿cuándo? Un médico me preguntó así, doctora, ¿no se produce osteomielitis en la boca? No se produce osteomielitis. Osteomielitis es el nombre de la infección cuando la infección se disemina en el tejido óseo. Eso no ocurre en la boca porque el tejido inflamatorio inmunológico crea una barrera tan competente que ese tejido, llamado tejido de granulación de defensa, no permite que las bacterias entren en el tejido óseo porque hay una barrera de tejido inmunológico. Ese tejido inmunológico es un infiltrado inflamatorio crónico. ¿Qué significa crónico? No comenzó hoy, ni ayer, ni la semana pasada. Ya lleva semanas porque primero llegan los neutrófilos polimorfonucleares, que son la primera barrera de defensa. Después llegan los monocitos y luego los linfocitos, que son las células más tardías encargadas de la inmunidad humoral, la de los anticuerpos. Después llegan los linfocitos T y B para generar la inmunidad de anticuerpos y de células de defensa. También. Por último, mucho más tarde, después de algunas semanas, llegan los plasmocitos. Y cuando se forma el infiltrado plasmocitario, tienes un infiltrado inflamatorio crónico. Este es un tejido de defensa. La pregunta de Raquel es, ¿y nosotros retiramos ese tejido? Ese tejido, cuando se elimina la causa, desaparece solo y será reemplazado por un tejido conectivo. Y esta es la base principal. Raquel, muchas gracias. Qué pregunta tan buena. Por eso me gusta hacer transmisiones en vivo. Qué pregunta tan buena. El infiltrado inflamatorio desaparece solo cuando eliminamos la causa. No es necesario. Una cirugía periodontal para remover el tejido de granulación. Cuando se remueve el tejido de granulación, el paciente va a experimentar un encogimiento repentino de esa encía. Se le va a ver el diente más largo. Y dice así, doctora, no me gustó este tratamiento. ¿Cuándo va a mejorar? Entonces te quedas todo incómodo diciendo, no va a mejorar. ¿Cómo que no va a mejorar, doctora? Si la encía bajó, porque eso es muy malo porque no mejora. Cuando logramos hacer un tratamiento periodontal no quirúrgico, esa encía se contrae poco a poco. Y ese tejido inflamatorio, llamado tejido de granulación, es reemplazado y ni siquiera tan lentamente, ¿vale? En más o menos 40 días, 30 días, el tejido de granulación desaparece. Tuve un caso de una alumna de un paciente diabético que tenía una coliflor en la boca de tan exacerbada que era esa inflamación. Y eso, de una sesión a otra, en 15 días, desapareció. Entonces el tejido inflamatorio se va cuando eliminamos la causa. Por eso la magia del tratamiento periodontal no quirúrgico es maravillosa. El paciente no sufre. Valoramos el tratamiento diciendo que si abrir el abdomen para hacer una cirugía es más caro, sin abrir el abdomen es más barato. Y es por eso que vamos a hacer este tipo de tratamiento. El tratamiento periodontal sin cirugía funciona porque eliminamos la causa.
Y no sirve de nada eliminar la causa solo una vez. Necesitamos cerrar esto aquí. Dentro de un programa de recurrencia tenemos una metodología, la pregunta de Fabiana sin medicar. La medicación o no medicación depende de la indicación precisa. En la gran mayoría de los casos no hay indicación de cirugía. En algunas ocasiones sí hay indicación de cirugía. No es siempre, así que depende. Pero el tejido de granulación desaparece sin medicar. Entonces, en este estudio, él está diciendo así, mira, el efecto del tratamiento depende de cada paciente, varía de paciente a paciente. La pregunta que terminamos haciéndonos es, ¿y entonces cómo voy a prever cómo será en mi paciente? Porque todos deben estar viendo. María está preguntando en el caso de un paciente fumador, ¿cómo hacer ese control? Ya voy a hablar sobre fumadores, ¿de acuerdo? Estamos diciendo, ¿cómo será mi paciente? Todos están viendo esta variabilidad. Hay pacientes a los que logramos resolver y hay pacientes a los que no. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, la resolución depende del perfil microbiológico, es decir, del tipo de bacteria que tiene el paciente. Por ejemplo, el sábado atendí a una paciente con un sangrado abundante. Sangra, 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 sangra. Perfil microbiológico, periodonto patogénico, bacterias inflamatorias. Hay pacientes que atendemos que tienen placa en cantidad, pero no tienen enfermedad. Entonces, a veces no la tienen. Pacientes con movilidad grado 2. ¿Qué se va a hacer? Se va a realizar el tratamiento y después hay que hacer el ajuste oclusal y el tratamiento periodontal no quirúrgico. Se va a hacer la contención. Depende del caso, ¿de acuerdo? Movilidad. Maratón, el canal que tiene algunos lives sobre movilidad, ¿vale? Perfil microbiológico, perfil inmunológico. Por ejemplo, pacientes hiperreactivos. Algunos pacientes tienen una respuesta inmune exagerada. Pacientes diabéticos. Descompensados tienen mucha respuesta inmune. Pacientes hipertensos o con enfermedad cardiovascular o placa de ateroma u otro tipo de problema son inflamatorios, porque la obstrucción de los vasos es una enfermedad inflamatoria. Pacientes que tienen una enfermedad autoinmune son pacientes con un perfil inmunológico. Pacientes ancianos con la edad, la inmunidad disminuye, así que tienen menor inmunidad, menor defensa, lo cual es sumamente importante. Entonces depende, perfil microbiológico, perfil inmunológico, tabaquismo. ¿Qué hacemos con el tabaquismo? Ya lo voy a explicar mejor, pero con el fumador lo que hacemos es acogerlo y aumentar la frecuencia del mantenimiento. En este caso que acabo de mencionar, esa paciente regresa cada 2 meses bimestralmente. Y cada 2 meses hacemos este monitoreo y logramos cuidar al paciente. Pacientes con enfermedades sistémicas, diabetes, tabaquismo, enfermedades autoinmunes, personas mayores. Autismo, síndrome de Down, son todas enfermedades inflamatorias que necesitamos conocer. Embarazo provoca una mayor vasodilatación periférica. Adherencia al tratamiento, pacientes que a veces no lo entendieron. Por eso, dentro de la metodología de la palanca de acción, hablamos de 10 pasos y convencemos al paciente de la importancia de que regrese y la severidad de la enfermedad, pero cuanto más grave es el caso, más podemos equilibrar. Termina siendo fácil de tratar, siempre y cuando sepas dónde intervenir, porque cuando el caso es muy grave, muchas veces puede ser un desequilibrio microbiano. Otras veces es la falta de dientes que también vamos a tratar aquí. No puedes elegir al paciente que llega a tu consultorio. Por eso tienes que estar preparado para todo. Y aquí hablo tanto con clínicos como con especialistas. No sirve de nada decir que solo te gusta hacer profilaxis, porque mucha gente está haciendo una simple limpieza y esa limpieza se está convirtiendo en tratamiento periodontal. Estoy en contra de eso. Si no sondas, solo hay limpiezas en tu consultorio, hay que sondar. Sondeando vas a identificar mucha enfermedad periodontal. La paciente, mi alumna hoy dijo, mi mentorada dijo que tuvo un paciente que se fracturó el 21 en la palatina, sondó y sangró abundantemente. Cerró un TPNC de 3,000 reales. La paciente se quedó un poco dudosa, pero después dijo, no, lo voy a pagar al contado. Ningún otro dentista me había dicho esto. La pregunta de la investigación, ¿el tratamiento periodontal quirúrgico o no quirúrgico funciona para todos? ¿Cómo orientar la higiene oral, el tratamiento periodontal no quirúrgico?
Es un desafío porque existen algunas dificultades, como por ejemplo la instrucción de higiene oral, que es difícil. ¿Cómo vamos a dar la instrucción de higiene oral? Por eso cerramos todo en el programa anual. El éxito del método de los dentistas que salvan dientes es porque logramos cerrar esto dentro de un programa. Y en este programa nadie aprende todo de una vez. Vamos trabajando en cada sesión. Mi pregunta para ti: ¿logras cerrar a ese paciente tuyo en un programa anual o lo estás cerrando en sesiones individualizadas? Si cierras en un programa anual, puedes poco a poco ir educando a ese paciente y marcar una diferencia gigante. Por eso cerramos el plan de tratamiento en modalidad recurrente, porque reequilibramos la microbiota, porque el paciente es educado, él toma conciencia y por eso va a quedarse siempre contigo. El paciente tampoco está feliz teniendo que ir al consultorio cada vez y encontrarse con un problema nuevo. No quiere tener un problema nuevo cada vez. Tienes que estar preparado para todo. Otra pregunta: ¿tratamiento periodontal no quirúrgico funciona para todo? ¿Será que una orientación cambia todo de forma permanente? Mira, solo este estado de la encía. Si damos una orientación, ¿va a mejorar? No, no va a mejorar. Este paciente va a volver dentro de 2 años con el mismo problema que tenía antes. Mira solo el aspecto de esta encía. No vamos a conseguir mejorar. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Tenemos que cerrar esto dentro de un programa anual. Ahora responderé la pregunta del fumador, ¿de acuerdo? El dentista debe aceptar todos los casos, porque él llegará, y el dentista que huye de un caso complejo no se convierte en una autoridad. Y te estoy hablando a ti. Estoy felicitando a quien está aquí en esta clase, porque si logras atender un caso complejo y resolverlo a través de un tratamiento periodontal no quirúrgico, si estás sondando todos tus casos, estás previniendo gingivitis, periodontitis, periimplantitis, agravamiento de enfermedades cardiovasculares, diabetes, proteína C reactiva, que es un marcador inflamatorio, porque la sangre que pasa por la boca pasa por el resto del cuerpo. Estás evitando enfermedades más graves. Y es por eso que todos nosotros, los dentistas, necesitamos de la periodoncia. Y es por eso que quien entiende de periodoncia entiende de odontología. El TPNC funciona para todos cuando tratamos a un paciente fumador. Voy a hablar de fumadores porque lo están preguntando aquí, ¿verdad? Pacientes fumadores, pacientes que fuman y que no presentan ninguna enfermedad sistémica, casi no tienen sangrado. ¿Por qué será? Porque el tabaco, el tabaquismo y todas las formas de consumo de tabaco provocan una vasoconstricción periférica. Es decir, todos los pequeños vasos sanguíneos, los más finos, se contraen debido al efecto del tabaco. Y eso también es lo que da esa sensación de que estoy vivo, estoy despierto, porque es lo mismo que saltar a una piscina de agua fría, te despiertas y experimentas vasoconstricción. Así que incluso si tienes bacterias malas, no habrá respuesta. Inmune, la respuesta inmune es una respuesta inflamatoria. La inflamación es defensa. Lo voy a repetir. La inflamación es defensa. La inflamación es una respuesta que va a atraer a los soldaditos de defensa que están circulando en el torrente sanguíneo. Todos están circulando. Si te haces un hemograma, tienes neutrófilos, tienes linfocitos, tienes monocitos. Y cuando tienes una necesidad, él enciende la alarma, activa la alarma y la alarma va a decir así: sistema inmune, ven aquí. Y las bacterias, ellas empiezan a liberar citocinas inflamatorias o quimiosinas y comienzan a atraer las células de defensa. Y para atraer las células de defensa es necesario que haya vasodilatación. La vasodilatación hace que las células de defensa que están circulando en la sangre reduzcan la velocidad, se adhieran a una molécula de adhesión para realizar la diapedesis, para migrar hacia el tejido. Sin embargo, el individuo fumador, debido al cigarrillo, permanece en vasoconstricción. Las células no logran reducir la velocidad para realizar la migración. Entonces, la alarma está rota. La alarma suena, pero las células no migran. Eso significa que todo fumador tiene una disminución en la defensa. Y peor aún, como hay vasoconstricción, la tensión de oxígeno disminuye. Y si la tensión de oxígeno disminuye, las bacterias anaerobias que no usan oxígeno
proliferan en exceso. El fumador sufre un doble ataque: el ataque de la vasoconstricción, de las bacterias anaerobias y la disminución de la defensa. Por eso, para el fumador, aumentamos bastante la frecuencia de los controles. Este es un periodograma de una paciente fumadora, cuyo caso voy a mostrar enseguida. Aquí mira, ¿y hay sangrado? Y si hay sangrado en la fumadora, el caso está muy inflamado. Y aquí mira, en la parte inferior, bolsas periodontales. Aquí está pequeño para ver, pero todos aquí tienen 4 milímetros. Recesión gingival, porque terminamos teniendo pérdida ósea en el fumador y este es el caso. ¿El tratamiento periodontal funciona para todos? Entonces, el tabaquismo es el factor más complicado, tanto para el tratamiento periodontal como periimplantario. No sirve de nada decir que vamos a extraer todos los dientes, porque la periimplantitis es aún más grave en fumadores. Gente, es mucho más fácil tratar una periodontitis que una periimplantitis. No es que sea fácil tratar una periodontitis, pero es mejor salvar dientes con enfermedad periodontal que salvar dientes con enfermedad periimplantaria. Y quien me sigue aquí, que preste atención porque la periimplantitis es la enfermedad del siglo. En el paso 7 de la bola de cristal, que yo digo que son los 10 pasos de la palanca de acción, vamos a hablar del problema futuro. Y tenemos que decirle al paciente que cada diente que pierde está más cerca de perderlos todos. En este caso, este paciente debe haber dicho algo así. ¿Conoces a ese paciente que dice así? Ah, doctora, puede saque este diente aquí que no pasa nada porque no se ve. Y saca uno, y saca otro, y saca otro. Esto es para mostrar, tenemos que decir que uno no pierde todos los dientes de una vez. De repente terminas perdiendo algunos. Y en ese de repente, cuando quedan pocos, tal vez los pierdas todos. Este es un caso nuestro, de nuestros mentorados que estamos manteniendo. Esta paciente no tiene condiciones para colocar implantes y vamos a poner una PPR y la persona va a mantener esos dientes. Este es el caso inicial, está consangrado y después les voy a mostrar el caso final. El caso dentro de esta literatura científica, hasta le saqué una captura, ¿vale? Para que puedas ver, el efecto de mayor heterogeneidad de resultados es en los fumadores. La TPNC funciona para todos, para casi todos. Para el fumador es el grupo más heterogéneo. ¿Qué hacemos? Acogemos, damos un paso de humanidad, nos acercamos al paciente, le decimos al paciente, voy a cuidar de ti. Esta paciente está súper contenta y utilizamos un irrigador para retirar el biofilm subgingival y poco a poco incluso podemos ver cómo se va formando hueso en los fumadores. Y sí, lo que dije aquí para quien preguntó, Raquel preguntó aquí, ¿verdad? ¿Cuándo es que puedes explicar lo de la bolsa periodontal aquí? Mira este estudio aquí. Aquí dice así, mira que y los sitios con una profundidad de sondaje inicial mayor tienen una reducción de la profundidad de sondaje menor. Cuanto mayor es la profundidad de sondaje, mayor es la reducción. Es decir, es perfectamente factible la posibilidad de realizar un tratamiento periodontal no quirúrgico. ¿Por qué? Porque vamos a reequilibrar la microbiota. No es raspado, no es cirugía. Lo que hacemos es ir marcando la diferencia. Sí, la pregunta aquí es la siguiente. ¿El biofilm de la persona fumadora es mucho más viscoso? Viscoso no sería la palabra, sería más patogénico. Va a tener más bacterias que no usan oxígeno, más bacterias periodontopatógenas. Todas las bacterias periodontopatógenas son gram negativas. Las gram negativas son las que no utilizan oxígeno. Son las más inflamatorias. Digamos así, los pacientes fumadores tienen una microbiota, tienen un biofilm súper inflamatorio. Por eso, aunque el paciente tenga un biofilm muy fino, hay que retirarlo. Este paciente tiene que venir cada 2 meses siempre y lo hará en cuanto logres explicarle esto. Tratamientos que no funcionan. Ay, el tratamiento no funciona, no sé qué hacer, que no da resultado. Son bolsas y bolsas que no se cerraron. Son las principales causas de la pérdida de confianza del dentista. Ya lo mencioné antes aquí, ¿verdad? Que cuando logramos realizar un tratamiento exitoso, esto ahora, actualmente, se basa en un tratamiento periodontal sin cirugía, no quirúrgico. Muy bien, sí, muy bien realizado. Logramos ganarnos la confianza del paciente. El paciente queda muy feliz, muy feliz. Mi alumna de la DIPT dijo, un paciente humilde pagó 6,000 por el tratamiento periodontal, feliz, prácticamente al contado.
Qué bueno, doctora, usted va a salvar mis dientes. ¿Cuánto vale eso, verdad? Y mira, la prueba evidente de que cuanto más alta es la profundidad de sondaje, mayor y más significativa es la reducción de la profundidad de sondaje. Este era un caso de movilidad de grado 3, también de una alumna. Gente, ya no recuerdo de quién es este caso, pero miren el caso inicial, movilidad de grado 3, logró mantener la reducción y la neoformación ósea sin cirugía. Otra cosa, salvar dientes que otros dentistas condenaron es la forma más fácil de convertirse en una referencia. Si aprendes a salvar dientes, si entiendes los principios del tratamiento periodontal, tendrás éxito. Si eres periodoncista y estás desactualizado, tal vez no tengas esta información, que es posible salvar dientes, que es posible reducir la profundidad de sondaje sin raspado, sin alisado, sin cirugía y sin anestesia. Así que quédate aquí, porque habrá mucho contenido y dentro de poco habrá una inmersión en la que profundizaré en todos estos temas. Mira este otro caso donde hubo una reducción de la profundidad de sondaje. Quiero que veas en este caso, no se ve muy bien una pequeña matriz ósea aquí, pero la hay. Y luego, con tratamiento periodontal no quirúrgico, observa el hueso que se formó. Esto es el resultado de un tratamiento periodontal no quirúrgico. Aquí yo colocaría una contención y un póntico. Los casos complejos y raros son atajos para que te conviertas en una referencia. Siempre y cuando entiendas los principios del tratamiento periodontal no quirúrgico, del reequilibrio microbiano, de lograr no remover el tejido de granulación, de poder cerrar esto en un programa anual, no hay otra manera de que no funcione. Y otra cosa, la perio tiene un costo muy bajo. El costo de la perio es bajo, es gas y guantes, succionador, babero, pasta profiláctica, cepillo de Robinson, ultrasonido y listo. Si no hay raspado, ¿qué hay? Hay reequilibrio microbiano. Muchas cosas han cambiado en la periodoncia, quédate aquí. Ya no es necesario raspar. Y aquí estamos hablando sobre la estabilidad del caso. La estabilidad del caso, ¿de acuerdo? La estabilidad de la pérdida de inserción después del tratamiento varía, es decir, depende de la inflamación. Entonces, cuando depende así de parámetros más o menos inflamatorios, o sea, si quieres saber si el caso está estable, que no ha aumentado, que no ha empeorado, necesitas ver el estado inflamatorio. Y traje un caso clínico para ilustrar. Esta es mi paciente, joven, 34 años, saludable, pero con sangrado abundante, sin bolsa periodontal. Entonces, este es el caso en el que vamos a estabilizar la inflamación para que no tengamos pérdida de inserción en el futuro. Porque si no interrumpimos ese sangrado, es cuestión de tiempo para que la persona tenga pérdida ósea. El pus, como está preguntando aquí Camila, el pus es una acumulación de neutrófilos muertos. Los neutrófilos polimorfonucleares forman una barrera de neutrófilos justo debajo del epitelio de unión, que es la pequeña capa de epitelio que adhiere el diente a la encía, es decir, justo debajo de la unión dentogingival tenemos esa capa. Cuando tenemos inflamación, tenemos la atracción, la llegada de más células de defensa. Oigan, traigan aquí, traigan a los soldaditos porque ya se necesitan. En este proceso de pérdida ósea, a veces las bacterias liberan leucotoxinas y esos leucocitos mueren. Entonces, el líquido o fluido lechoso blanquecino son los leucocitos muertos en la batalla. Nada más que eso. No significa indicación de antibiótico, eso es incorrecto. No significa que sea más grave, no es eso. Cuando ya existe la pérdida ósea. Cuando ya existe la pérdida ósea, hay una clase que está en el PRI, en el primer módulo de la especialización en tratamiento periodontal no quirúrgico, donde estoy hablando sobre la nueva clasificación de las enfermedades periodontales. En la nueva clasificación de las enfermedades periodontales hay la pérdida ósea propiamente dicha con salud y la pérdida ósea sin salud. Entonces podemos tener pérdida de inserción con bolsa y sin bolsa. Entonces, la pérdida ósea puede ser salud, puede sí significar salud realmente. El objetivo del tratamiento es detener las pérdidas óseas. Entonces, el tratamiento periodontal debería priorizar algunos objetivos o puntos finales, como por ejemplo la pérdida ósea, que debería
debería requerir periodos más largos de seguimiento. Por eso, dentro del método de los dentistas que salvan dientes, terminamos haciendo un tratamiento en un programa anual. El objetivo es detener la pérdida dental. Mira el caso de la paciente que mostré, que tenía sangrado y ahora está estable. Aquí hay un poco de placa bacteriana y el objetivo es detener la pérdida ósea. Ahora fíjate cómo ya mejoró después del tratamiento. Y esto de aquí, el objetivo es detener la pérdida ósea. Detuvimos la pérdida ósea, se detuvo, tratamos el sangrado. Y ahora, en una paciente con menos recursos, el objetivo es lograr paralizar esto y que no pierda ningún otro diente. Aquí hay una pregunta. ¿Cuál es el tratamiento? Si no es por raspado, ¿cómo combatir las bacterias? ¿Quién dijo que el raspado mata las bacterias? El raspado no mata las bacterias. El raspado elimina el cálculo, realiza el alisado radicular. Y el objetivo principal, esto es lo más actual en periodoncia. El tratamiento periodontal no es el raspado. El tratamiento periodontal no es enseñar al paciente a cepillarse los dientes. El tratamiento periodontal consiste en reequilibrar las bacterias, en tener las bacterias correctas. El tratamiento periodontal no consiste en dar enjuague bucal para eliminar las bacterias. Es imposible erradicarlas y ni siquiera es el objetivo final. Todas las últimas revisiones de la literatura no dicen eso. Incluso en la especialización en tratamiento periodontal no quirúrgico, hay un artículo, sí, traducido. Y también está el examen, y me acuerdo de eso porque grabé ese examen, y digo que el objetivo es eliminar las bacterias de la boca. No, de ninguna manera, es imposible. No vamos a esterilizar la boca del paciente, es imposible, no es el objetivo. Nuestro objetivo es tener más bacterias buenas que bacterias malas. En este caso se recuperó la función, pero ¿y la estética? Mira, en este caso, la paciente, como es una persona humilde, no le importa, pero la estética no es difícil de recuperar porque vamos a hacer una PPR. Si la paciente aún se queja, otra carta que tenemos son las resinas de color rosa, entonces podemos restablecerlo. Gente, eso de decir que vamos a extraer todo para poner un par de dentaduras con tornillos, que es una prótesis tipo protocolo, para un paciente fumador, es una bomba de tiempo. Es como decir que se va a sacar dinero, porque si se va a hacer un protocolo en pacientes sin un mantenimiento preventivo más riguroso que el que se hace para dientes, va a haber perimplantitis. Entonces es mejor poner un PPR y poner resina rosa. Podemos reanatomizar estos dientes dependiendo de la altura de la sonrisa. Entonces los dientes están firmes, existen, entonces hay muchas cosas por hacer. Lo que realmente me gusta hacer es la rehabilitación posterior con implantes. Acabo de planificar este caso. Chicos, es como tener dos pares de oclusiones. El paciente no tiene. Lucho con todas mis fuerzas por esos implantes que salvan dientes. La periodoncia es como el camarero, distribuye tratamientos a ortodoncia, porque el diente migró, se hace el tratamiento periodontal y luego va a ortodoncia. Y después, mantenimiento preventivo para siempre. Mucho más fácil que poner un implante. Ahora le pones un implante al paciente y el paciente se queda con la idea de que una vez puesto el implante ya está resuelto para siempre y no vuelve. Cuando regresa tiene supuración en el implante y está con periimplantitis. Y alguien tiene que dar la noticia de que todo está perdido. Eso, si no le da demencia, porque de tanto tragar bacterias va a tener dislipidemia, que ya está en la literatura científica. Dislipidemia por periimplantitis, demencia por periimplantitis, enfermedad cardiovascular por periimplantitis. No se puede quedar con esa bomba de bacterias que es un protocolo con periimplantitis. Lo mejor es salvar dientes, mantener a nuestros pacientes sanos y conservar esos dientes originales en la boca. Quien tiene dientes en la boca vive más. Si eres un dentista que disfrutó este contenido que se quedó aquí hasta ahora, eres un dentista consciente que quiere salvar dientes. Eres uno de los nuestros. Sigue atento, porque dentro de poco habrá una inmersión, una especialización en tratamiento periodontal no quirúrgico. Para ti que te gusta salvar dientes, que quieres tener pacientes que siempre regresen, ser valorado en la profesión y principalmente ser una referencia como un dentista de confianza que sabe salvar y mantener dientes. Que no es como cualquier dentista, que por cualquier cosa manda a extraer porque se necesita conocimiento para poder salvar dientes. Esa es nuestra propuesta y mañana vamos a tener una clase diferente que será en el Meet.
Presta atención porque esto llegará en los avisos a sus WhatsApps, a sus grupos. Queridos, muchas gracias por la participación. Muchas gracias por estar aquí siempre, siempre con el deseo de salvar dientes, de mantener dientes, porque quien entiende de periodoncia entiende de odontología. Hasta luego.